A ver, me hace señal, abre, ok, entonces procedemos. Yo recuerdo antes, me trasladé a los años atrás, cuando yo era teenager. Yo recuerdo que cuando esos siervos del Señor, que todavía eran conservadores de los libros del Espíritu de Profecía, yo recuerdo que cuando subían al púlpito, era un montón de libros, se los ponían así. Y a veces yo como muchacho así, a veces decía, ay, ¿a qué hora miremos hoy? Nos iremos tarde. Pero hermano, parece mentira. Todas esas cosas que ellos leyeron, aparentemente los muchachos, usted lo ve distraído haciendo cualquier cosa. Yo creo que está un poquito subido el micrófono. Está bien, Sí. está bien. Porque está haciendo feedbacks. Sí. Ok. Aparentemente, yo recuerdo una vez se me fue un centavo. Nosotros le teníamos mucho amor al centavo y más cuando estaba nuevo. Y se me fue por un huequito, una iglesia vieja. Ya cuando el piso tiene tiempo, como que se separan de la madera. Y yo recuerdo, pasé el sábado tras sábado, yo iba a sacar el centavo, nosotros decimos chele, allá, a sacar el centavo de allá. Y la gente a veces me daba por la cabeza para que yo prestara atención. Y lo que ellos sabían que yo estaba escuchando, aunque aparentemente era irreverencia, yo estaba escuchando. Esa historia que Eduardo hizo de la visión de la sierva de Dios, yo la había leído en primeros escritos y también le escuché por un pastor que le llamaban el pastor Diógenes Suero. Hizo esa historia un sábado en la tarde, nunca se me olvidó. Y yo anhelaría, yo recuerdo fui a una iglesia, a predicar en una iglesia, y en el púlpito yo creo que casi tenían el set del Espíritu de Profecía, y pregunté si lo estaban leyendo y me dijeron que no, que estaba en planes, y creo que no lo van a lograr así, porque el enemigo no quiere que nosotros leamos esto. Pero cuánto anhelaría, hermanos, que nosotros volvamos a la piedad genuina primitiva. Eso es hermoso, hermano, cuando el pueblo de Dios se prepara. Y no es un estudio superficial, se prepara únicamente nuestra regla de fe, dice el Espíritu de Profecía, es la palabra de Dios, la Biblia. Segundo, si usamos como apoyo el Espíritu de Profecía, hermano, nosotros tendremos una luz en nuestra vida. Decimos que tenemos luz, pero la luz que no la ponemos en el estandarte donde alumbra la casa, en realidad nos quedamos en tiniebla, aún con la propia luz en nuestra casa. Y yo estaba equivocado, recuerdo. La palabra de Dios, lo dije una vez, la palabra de Dios no es tenerla como un amuleto. En una ocasión, eso está en el libro La Fe de Jesús, en los estudios que usábamos regulares, estaba donde un misionero fue a visitar a una señora y estaba hablando con ella y le preguntó: señora, ¿usted tiene una Biblia? Y la señora se incomodó. Dijo: claro que tengo una Biblia. ¿Acaso cree que soy pagana? Y fue a buscar la Biblia. ¿Y saben qué apareció en la Biblia? ¡Wow! Mira los lentes que había perdido. ¿Cuánto tiempo había perdido los lentes? 3 años que tenía los lentes perdidos. ¿Cuántos días tenía que no estudiaba la Biblia? No es un amuleto. Y yo me equivoqué una vez como niño. Mi mamá salió y yo tenía miedo junto con mi hermano, y yo agarré la Biblia, la abrí en un salmo, y aparte de abrirle un salmo, le puse un cuchillo encima. ¡Ah! ¡Qué seguridad tenía yo! Y mi mamá, como sabia, me dijo, corrígeme, le dice: mira lo que yo puse acá. Y dice: mi hijo, pero no es eso, es tú estudiarla y tenerla en tu mente y reclamar la promesa del Señor. Nunca se me olvidó tampoco. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de ella. Hoy día vamos a considerar un tema muy interesante. Yo lo considero muy interesante. Vamos a hablar un poquito concerniente a lo que es la identidad. ¿Qué significa la palabra identidad? Si le pregunto al público, a la congregación que está acá, ¿qué me podrían decir? Antes de eso, de darme cualquier opinión que tenga la sala, quiero mandarle una bendición. Si hay alguien que está
sintonizando en este momento, creo que estamos transmitiendo en vivo, le deseamos muchas bendiciones. Dios tiene un propósito especial por usted, y también si usted más adelante sintoniza este programa, también reciba la bendición del Señor y crea que usted es parte del remanente del Señor. Bien, entonces si buscamos la palabra, lo que es la identidad, en el diccionario, mi esposa, si puede abrir el teléfono mío, un mensaje que yo te envié, lo podemos encontrar allá y encontramos más o menos la definición. Pero yo creo que cada uno de los que estamos aquí presentes, si podemos ahorrar tiempo, tienen más o menos, conoce algo más o menos de lo que es la identidad. ¿Alguien puede decirme qué entiende por identidad? Bueno, sí. La identidad, para mí, el perfil de uno, la forma de uno, todos los datos de uno. Ajá. Eso yo entiendo. Identidad, ¿verdad? Su foto, su estatura, su edad y todo lo de uno. Eso Ya. es lo que yo Ok. Si me puede traer el teléfono, yo lo consigo así. Ok. Bien, vamos a darle parte de la definición que ya la busqué, creo que fue en Wikipedia, si mal no estoy equivocado. Solamente copié, pero no me puso exacto de dónde lo extraje. Creo que fue de Wikipedia. Aquí está. Aquí dice aquí. La palabra identidad proviene del latín identitas, y de la entrada idem, que significa lo mismo. Cuando se habla de identidad, generalmente podemos estar haciendo referencia a esa serie de rasgos, atributos o características propias de una persona, sujeto, o inclusive de un grupo de ellos que logra diferenciarlos de los demás. Por su parte, la identidad también alude a aquella apreciación o percepción de lo que cada individuo tiene sobre sí mismo en comparación con otros, que puede incluir además la percepción de toda colectividad. Y es la identidad la que se encarga de forjar y dirigir una comunidad, definiendo así sus necesidades, acciones, gustos, prioridades o rasgos que los identifica, así como dijo también el hermano Nelson. Bien, ahora bien, ¿cómo aplicamos esta palabra, la identidad, en un marco bíblico? Vamos para ello al libro de Mateo. Quédese con la definición que dimos de lo que es la identidad. ¿Qué identidad como cristiano debemos nosotros tener? ¿Qué es lo que nos identifica realmente como pueblo de Dios? No es un nombre en primer lugar. Si fuese un nombre, estaríamos perdidos. Nuestra identidad consiste en conocer a una persona. San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Entonces, nuestra identidad consiste en conocer a alguien, y ese alguien es Cristo. Amén. Bien, vamos al libro de Mateo, en el capítulo 13. Vamos a encontrar una parábola que la hemos leído mucho, que tiene mucho tiempo en la iglesia adventista o estudiando la Biblia, conoce esta parábola, que es la parábola del buen sembrador. Ok, vamos a 13, 1 al 4. Leemos. Si podemos leer desde el 1 también. En aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y grandes multitudes se juntaron a él, y entrando él en una barca se sentó, y toda la multitud estaba a la ribera, sí, a la orilla, ¿verdad? Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y cuando sembraba, parte de la semilla cayó ¿dónde? Junto al camino, y vinieron las aves
y la comieron. Ok, lo dejamos ahí. Ahora bien, los discípulos al escuchar esta palabra se quedaron con la incógnita en su mente, el significado de eso. Por eso es que más adelante, en el mismo capítulo 19, encontramos la explicación. Vamos a estar viniendo en el mismo capítulo de un versículo a otro. Vamos a escuchar o a leer qué significa o el significado de esa semilla que cayó en el camino. Bien, leemos el versículo 19. Recuerden la semilla que cayó en el camino. 19. Cuando alguno, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Leí el 18. Cuando alguno oyere la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue sembrado junto al camino. Vamos a dividir este sermón en dos partes, pudiéramos decir. Dos partes o tres partes, ¿no? Tres partes. Por ejemplo, aquí encontramos un grupo. Vamos a identificarlo así, como el primer grupo. El primer grupo recibe la palabra. No podemos decir que no es cristiano, ¿verdad? Recibe la palabra, pero ¿qué pasa? Fácilmente, ¿qué pasó con la semilla cuando cayó? Cuando las aves la tiró el sembrador en el camino, vinieron las aves y se la comieron. ¿Qué significa esto? No había un fundamento concreto en lo que había estudiado, en lo que había aprendido. No se preocuparon por conocer cuál era el propósito por el cual habían sido llamados. Y rápidamente entonces vino otro. Por eso que la palabra dice: mira, preocúpate ¿para qué? Para que otro no arrebate tu corona. Este grupo se identifica de esta manera. Por ejemplo, no oran mucho. Regularmente este grupo puedo considerarle parte de ello. Vamos con un listín delante del Señor a pedir, pedir, pedir y por último pedir. Solamente sabemos a pedir. Y por eso es que a veces nuestras oraciones suelen ser bien cortas. Porque solamente tomamos a Dios, lo usamos para pedirle, no hay una razón para que orar. Por a veces decimos, pero ya Dios conoce lo que le voy a pedir, y nos quedamos allá y ni siquiera oramos. Este grupo no ora mucho. Dos, les gusta, y esto está muy de moda, y mayormente en las iglesias grandes, y yo pensaba que en los grupos pequeños no se daba, pero sí se da, y aún más, porque aún como que uno está más pendiente, que debiéramos amarnos más, ¿verdad? Pendiente de lo que le pase al hermano para ayudarlo. Pero este grupo se identifica, no le gusta el chisme, vamos a decir así, pero le entretiene este grupo. Y están en todas las iglesias. Otro punto, le gusta el entretenimiento. Fíjense que esas características hacen que no haya un fundamento. Fácilmente lo que aprendió se le va, o viene otro y con otras doctrinas, con otra cosa, cambia de parecer. Es como un cristiano, como el camaleón, fácilmente cambia de color. Cuando ve se ve expuesto a ciertos conflictos, cambia de idea. Otra cosa, y esto, hermanos, esto es triste, y uno de los pesares que el pueblo de Dios tendría hasta el final es esta parte del grupo, son las quejas. Se queja de todo, de todo se están quejando, y también, pero muy importante, no se preocupan por leer. Y esto sí tiene este grupo, exigen más que todos. Son exigentes, no me visitan, nadie me quiere, no soy importante, se quejan de todo.
Y cualquier cosa, hermano, me estoy hablando por experiencia de vida, cualquier cosa, se lo toman a mal. No hay manera de cómo tratar a esa persona, porque son, no sé, el otro día vi una hermana que son como un camino lleno de huevos, que hay que tener cuidado con lo que uno va a decir, en fin. A veces, hermanos, resultan ser una carga para el pueblo de Dios, porque esas personas regularmente siembran esa semilla de odio, de rencor, de malas cosas en la iglesia que afectan, hermanos, muchísimo, hermano. Hay grupos, hay iglesias que se han visto afectadas por este grupo que hay en la iglesia, que regularmente son más que lo que profesan que el remanente del Señor. Bien, concerniente a esto, a este punto, vamos a leer algo en el Espíritu de Profecía. Eso está en los lugares celestiales, la página 340. ¿Cuál es la recomendación que se le da a este tipo de grupo? Nuestro Padre Celestial no exige de nuestras manos lo que no podemos realizar. Desea que su pueblo trabaje fervientemente para cumplir el propósito que le ha sido asignado. Ha de orar y buscar el poder a fin de que puedan crecer hasta la plena estatura de hombres y mujeres. ¿En quién? En Cristo. Amén. Deben crecer. El crecimiento del cristiano, hermano, no es estacionario. Ya lo aprendí y me quedo ahí. No, hermano. El crecimiento del cristiano debe ser como progresivo. En mi tiempo yo aprendí una canción que le llamaba, decía, subiendo y bajando, nunca llegaremos. Entonces ya subamos, mirando a Cristo, llegaremos al fin. Subiendo y bajando, no llegaremos, hermano. Sí o no. Entonces la sierva de Dios nos aconseja, debemos crecer, debemos orar más y predicar menos. Yo recuerdo una vez que un señor, un predicador, estaba en una conferencia y a él le escribieron un papelito donde decía, pastor, ore menos y predique más. Y yo creo que estaba completamente equivocado. Fíjense lo lindo que se escucharon esas oraciones. Y no es lo bonito que se escuchen, sino cómo nosotros creemos en que nuestras oraciones están llegando al lugar correcto que debieran llegar. Y esa debe ser nuestra preocupación en orar y orar. No todos los miembros de la iglesia están cultivando la piedad personal. Por tanto, no comprenden sus responsabilidad personal. No comprenden que es su privilegio y su deber alcanzar la alta norma de la perfección cristiana. Estamos esperando la lluvia tardía, aguardando confiadamente un día mejor, que la iglesia ha de ser dotada con poder de lo alto y habilitada así para la obra. La lluvia tardía nunca refrigerará a los indolentes que no usan las facultades que Dios les ha concedido. Ahora bien, hay otro grupo que podemos identificar. Para ello vamos a leer en el mismo libro de Mateo, el capítulo 13, los versículos 5 y 6. Mateo 13, en su capítulo 5 y 6. Le seguimos leyendo. Pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó luego porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, ¿qué pasó? Se quemó porque no tenía raíz. No tenía raíz, se secó. Vamos a ver entonces la explicación en el versículo 20 y 21 del mismo capítulo, para que veamos qué significa esta la que cayó en pedregales. 20 y 21 dice:
Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al instante la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal, pues cuando viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego se ofende, dice esta versión. Se ofende, y no solamente se ofende, mayormente se va. Yo tengo un primo hermano, y él en su juventud, algunas cosas que digo, yo las recuerdo hoy día y ya lo puedo deducir. No estoy juzgando, puedo deducir la decisión que tomó. Hoy día es un pastor evangélico y se crió en un lugar adventista. Y yo siempre lo he dicho, y esto no lo aprendí, ni lo he aprendido en ningún seminario. Yo creo que el que es adventista conoce la palabra de Dios y conoce también el espíritu de profecía. Hermano, si un día cae y se aparta de la fe, si vuelve a convertirse, no va a otra iglesia que no sea a la iglesia adventista del séptimo día. Puede verse tentado de una cosa u otra, pero vuelve al camino del cual se apartó. ¿Por qué? Porque aprendió lo que las demás iglesias no enseñan. Aprendió el mensaje distintivo que tenemos nosotros, y eso le ayuda a volver al camino. Pero de lo contrario, si no hubo un fundamento, si fue sembrada en pedregal, dígame usted, yo recuerdo una vez que mi hermano sembramos en una tierra que le prestaron, fue en piedras mayormente, tiene una parte de tierra, pero más que había, el centro del lugar que teníamos preparado era una montaña, era más piedra que otra cosa. Cuando sembramos tuvimos que trasladar tierra de un lado y ayudar a la mata que estábamos sembrando. ¿Y sabe qué pasó? Crecieron esas matas. No pudieron crecer porque no tenía tierra suficiente. Cuando las raíces quisieron profundizar, encontraron piedra. Además de eso, vino el sol y calentó. Dice el texto acá, ¿qué pasó? Se secó. Cuando vino la crisis, como no había un fundamento claro, no había identidad propia del conocimiento que debía tener, ¿qué pasa? ¿Se va a quedar? No se va a quedar. Lamentablemente tendrá que venir el sacudón. Y si no hay un fundamento concreto de lo que hemos aprendido, hermano, lamentablemente vamos a abandonar la fe. ¿Viene la crisis? Sí, viene la crisis. Bueno, parte de esta característica la podemos decir, son conformistas, se conforman fácilmente. Ya llegué, ya eso es lo que hay, y amén. Y aparentemente son cristianos fervientes y van a la iglesia cada vez que hay culto, pero no pasan de las bancas de la iglesia, se quedan sentados y hay que llevarle toda como si fuese a una persona ciega. Y hay ciegos, hermano. Lo digo por ejemplo, acá ahorita había al hermano Nelson llamando y no tiene un teléfono profesional de eso para ciego, y vi que ha desarrollado ciertas habilidades que él mismo, y échase adelante y puede llamar, y él no se dio cuenta cuando yo estaba mirando que estaba marcando. Yo veía que él sube el dedo, como cuenta con los dedos y sube, y después luego marca. Perfecto, porque hay un interés, ¿verdad? Entonces este grupo, segundo grupo, es conformista, también muy despreocupado. No se preocupa más que lo que debe ocuparse. Y no debiéramos preocuparnos, sino ocuparnos, hermano. A veces predicamos que tenemos que prepararnos. No, hermano, tenemos que prepararnos, tenemos que estar preparados. Amén. Si decimos tenemos que prepararnos, estamos postergando nuestra preparación y tenemos la opción de dejarlo para más adelante, y no debiera ser así. Debiéramos estar
preparado, hermano. Otra característica dice, son indiferentes a lo que respecta el estudio diligente. No se preocupan por estudiar por sí mismos. Mayormente, este grupo profesa servir a Cristo, pero carece de fundamento propio. El conocimiento que han adquirido es por lo que han oído. Y lo que nosotros hemos oído no es lo mismo que lo que por nosotros mismos tengamos que leer y asimismo experimentar. Por ejemplo, Dios tuvo que enseñarle algo a Job. Sí, tuvo que enseñarle. Aparentemente, de que era un siervo fiel y no había otro en la tierra, Job tenía que aprender algo. Vamos al libro de Job, el capítulo 42. En el último capítulo. ¿Ok? Capítulo 42, versículo 3 al 5. Vamos a ver qué tuvo que aprender Job. Dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin conocimiento? Sin conocimiento, por tanto, yo hablaba de lo que entendía, cosas muy maravillosas para mí, que yo no sabía. Oye, te ruego y hablaré, preguntaré y tú me responderás. Ahora dice él, de oídas te había oído, mas ahora que mis ojos te ven. Job había visto a Dios en su vida personal en sí. Había experimentado lo que ahora está experimentando. De oídas, Job había oído hablar de Dios. Pero ahora bien, cuando Job tiene que experimentar por sí mismo, conocer a Dios por sí mismo, entonces las cosas cambian. De oídas había escuchado hablar de ti. En una ocasión había escuchado a una hermana que decía, de la única manera que había conocido el mensaje distintivo era porque escuchaba a los predicadores. De hecho, hizo una pregunta también, que cómo ella podía escuchar a otros predicadores en sí. Si nosotros nos abstenemos solamente de escuchar solamente los predicadores y no nos preocupamos, hermanos, por nosotros mismos escudriñar, vamos a caer en un peligro, una tierra movediza. Y esa es una tierra bien, bien peligrosa. Porque ¿y si esa persona está equivocada? Como mayormente están en la internet, hay más basura que verdad. Yo siempre creo la internet fue una bendición que Dios nos envió, siempre y cuando la usemos correctamente. Hay mucho material bueno en la internet, pero también hay más malo que bueno. Y hermano, no podemos, en el tiempo que estamos viviendo, no podemos abstenernos a escuchar los sermones. Son buenos escuchar, hermano, de ciertos predicadores. Hay que ser bien clasificado en este sentido. Pero los sermones los debemos usar una opción cuando yo no puedo coger la Biblia para estudiarla. Cuando estoy trabajando, por ejemplo, en mi caso, tengo la queja con el Señor porque necesito un Bluetooth y no es para hablar. Yo en el trabajo tengo la ventaja que puedo ponerme el Bluetooth el día completo y yo escucho los sermones, escucho a Juan Rivera, escucho a otros predicadores de la verdad presente y me mantengo en conexión. Pero el estudio de la Biblia no puedo basarlo solamente en escuchar los temas. Llegará el tiempo en que esta bendición no la tendremos, en que ya no tendremos los predicadores en sí. Y si se van, dice la sierva de Dios que muchas estrellas que brillaron, ¿qué pasará? Se apagarán. Y si apagan, nos apagaremos con ella. Hermanos, si seguimos así, nos vamos a apagar con ella. Porque hay líderes en la iglesia que si un día caen, nosotros mismos también
somos o podemos ser sacudidos también junto con ellos. No seguimos, hermano. Tenemos una experiencia, conocemos el pan o hemos comido el pan de segunda mano. Y esto es bien peligroso, hermano. Debemos estudiar por nosotros mismos la palabra de Dios junto con el espíritu de profecía. ¿A qué me refiero cuando hablo de pan de segunda mano? Si vamos al libro de Mateo, ahí mismo, en el mismo libro de Mateo que estamos analizando, en el capítulo 14, Mateo, el capítulo 14, vamos a leer los versículos 14 al 17. 14 al 17. Una parábola, una historia, un milagro que hizo Jesús muy maravilloso. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó los que de ellos estaban enfermos. Y cuando fue la tarde, sus discípulos vinieron a él diciendo: este lugar es desierto y la hora ella es pasada. Despide la multitud para que vayan a las aldeas y compren para sí de comer. Mas Jesús les dijo, ¿qué dijo? No tienen necesidad de irse, dádele vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Ok. Ahora bien, si nosotros vamos al libro de San Juan, el capítulo 6, vamos a encontrar, por eso me gusta comparar una historia con otro escritor. Por ejemplo, en el caso aquí de los evangelios. En el San Juan, Juan recoge otro detalle que Lucas no lo toma. Y nos vamos a dar cuenta ahorita mismo. San Juan 16. ¿Lo tienen? Ok, un momentito. Ok, aquí estamos. Vamos a estar leyendo los versículos del 1. Tenemos que leerlo hasta el 14. Vamos a ver el 14 para no leerlo completo. Usted la conoce la historia. Sí, 14. No, yo no te la cito mal. Oh, bendito. Si yo no te la cita mal. Y dejé la nota en la casa. Bien, ok. Yo te conozco la historia, pero el detalle acá que nos dice es que el pan, dice, los discípulos dijeron: solamente tenemos aquí, ¿cuántos panes? 5. Pero ellos dijeron: tenemos aquí. ¿Qué se supone que ellos están diciendo? ¿De quién era el pan? De ellos. Aparentemente, ¿verdad? Pero si leemos en el otro contexto, era un muchacho, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? ¿El pan de quién era? No era de ellos, era de otro. Entonces, a veces nosotros como cristianos estamos obteniendo el pan de segunda mano. Lo que otro cree, eso yo creo. Lo que otro predica, eso yo creo. Y a veces hablamos de eso como si fuese autoridad, como que por nosotros mismos la hemos leído. Y no esa experiencia, hermano, como cristiano, en el tiempo que estamos viviendo, hermano, no debemos seguir con ese tipo de experiencia. Eso es pan de segunda mano. Ellos se consideraron: tenemos aquí. Por eso es que Jesús le pregunta en la lectura bíblica: ¿quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, ¿qué dijeron ellos? Podemos ir a la cita en el libro de Mateo, lo que fue
16. Exacto, 13. 13. 16. Este es 10, Mateo 16, 13 al 15, 13, 14 y 15. Ok, viendo Jesús, ¿lo tiene, verdad? Viendo Jesús a la región, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Ahora la pregunta que vale dinero es esta: ¿quién decís vosotros? Y vosotros, esta versión dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Por qué Jesús le pregunta eso? Ellos decían lo que otros estaban repitiendo. Algunos dicen que tú eres uno de los profetas, que tú eres Jeremías, o en fin. Pero la pregunta que vale dinero: ¿y tú, como cristiano, qué dices? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? ¿Qué ustedes están experimentando en su vida que se identifican conmigo? Porque las cosas que yo os hago, vosotros también las pueden hacer también. De hecho, Jesús le dio como promesa a los discípulos: mayores cosas haréis vosotros. Pero cuando nosotros no tenemos ese fundamento propio de nuestro conocimiento pleno en la palabra de Dios, lamentablemente nos veremos tentados a fallar en este sentido. Creemos porque otros creen. La última tormenta que pasó por acá, la que afectó mucho a Puerto Rico, que pasó solamente, dio cierto toquecito acá en Florida. Yo fui a una casa y no fue una tormenta. Yo no sé si, pero los árboles de acá de Florida son majestuosos. No sé si ustedes han visto los detalles. Y esos árboles crecen como una tierra buena. Yo creo que para lo único que es esa tierra buena, la de aquí de Florida, solamente para ese tipo de árbol. No sé cómo que le llaman. Alguien me dijo que le llaman cipre, de lo que más abundan. ¿Saben cuál es? Oak. ¿Cómo le llaman? Oak. Ese grande, ¿verdad que sí? Sí. Ese grande. Y fui a una casa. La mejor madera. Y me enseñaron que estaba en el piso. Y yo me quedé pensando, pero no hizo tanta brisa para tumbar un árbol tan grande. Pero entonces cuando me fijo de las raíces, yo no sé, pero el árbol que es plantado ya cuando es adulto, como que no le da tiempo a echar raíces profundas. Y parece que ese árbol lo arrancaron. Yo sé que ustedes ven esas palmas que compran y la trasplantan, que ellos como que le recortan toda la raíz, ¿verdad? Y luego la trasplantan. Entonces ese árbol parecía que habían hecho con él así. ¿Por qué? No había un fundamento, sus raíces no estaban fundamentadas. Y al venir la crisis, y no fue una crisis grande, hermano, no fue una tormenta grande para tumbar un árbol tan majestuoso. ¿Están entendiendo el mensaje? Sí, Eduardo. Porque todos los árboles tienen lo que se le llama una raíz cofia. Sí, Señor, yo la conozco. Y va enterrándose conforme va creciendo el árbol para Sí. sujetar al árbol. Sí. Y por eso cuando vienen las tormentas es difícil de que ese árbol caiga, porque Sí, tiene señor. las cofias y tiene las sustantivas. Sí, yo conozco esa. Es una raíz más gruesa y siempre crece como derecho hacia profundo. Sí. Y las demás raíces como que la acomodan, ¿verdad? Las más finitas, cuando el agua cae, esa raíz profunda penetra hasta lo último. Y por eso es que dice en el Salmo Salmo 1, es claro cuando dice: y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Porque esa raíz profunda logra alcanzar la humedad necesaria para poder nutrirse. Y así mismo sucede, hermano, con el estudio diligente de la palabra de Dios. Amén. Un estudio sistemático, un estudio con detalles. No es agarrar la Biblia y
y leer un versículo y pasar por alto, hermano. No es así. A veces queremos contar con la experiencia de otra persona. Dios no llamó a nadie a querer que dependan de otras. A veces yo creo que nos explayamos mucho en la vida de los discípulos, de los profetas. Nos explayamos en recoger todos los detalles, mientras que nosotros mismos carecemos también de ello. Por eso fue que Jesús le pregunta: ¿y quién decís vosotros que sois? ¿Qué tú dices que soy yo? ¿Cuál es tu experiencia? Por ejemplo, dice acá, eso está en Alza tus ojos, la página 50, dice: no todos los comentarios escritos acerca de la palabra de Dios coinciden. A menudo se contradicen. Dios no pide que nos guiemos por ellos. Todos pueden investigar esta palabra por sí mismos. Pueden saber que la enseñanza de este libro precioso, es invariable. Las oportunidades de los seres humanos difieren, pero la Biblia siempre dice lo mismo. La palabra de Dios es desde siglo y hasta el siglo. Y a veces pensamos que solamente esto fue para un grupo especial, y que Dios llamó a que llamó pastor o que llamó anciano, solamente son ellos que debieran hacerlo. No, hermano, no necesariamente. Es más, digo rotundamente, no. Cada quien tendrá que dar cuenta por sí mismo. Ahorita le estamos cogiendo demasiado, hermano, demasiado suave. Lo estamos cogiendo. Y siempre le digo, se lo repetiré siempre, estamos comiendo pan de segunda mano. Y si en esa persona no viene, o no deja de ser cristiano, o por algún problema abandona, en fin, ¿qué pasará? ¿Saben qué le pasará? Igual que a un tío que yo tengo. El tío que yo tengo, una vez fueron allá le decimos a la ciudad del campo, le decimos el pueblo. Él no era de mucho salir y fue a acompañar a su esposa al hospital. Llevaba un niño enfermo con fiebre. Entonces él, en lo que fueron al médico, en lo que esperaban el vehículo para regresar al campo, su esposa lo mandó, le pidió un favor que fuera a comprarle unas naranjas al mercado y para dársela al niño cuando despertase. Estaba durmiendo, y entonces él se fue. Como no es de mucho caminar, con miedo puso algo de marca, una marca para que cuando volviese, ¿verdad?, estuviese ahí. Bueno, por aquí fue que yo pasé. ¿Y sabe qué puso? Un camión cargado de plátano. Cuando compró las naranjas, ¿sabe qué pasó? Y venía de vuelta, el camión no estaba ahí. Se perdió. No regresó, no pudo encontrar la calle. Y encontró un joven, él le preguntó, el joven le ven que yo te enseño dónde está la parada, se lo llevó para un monte. Y cuando él entendió que lo iba a atracar allá, se paró él en donde había piedras y le preguntó: ¿qué tú quieres conmigo? Y agarró 2 piedras en la mano y con eso volvió. Y lo dijo delante de mí. Saben que a los muchachos nunca se le olvida nada. Y yo lo recuerdo. Ay, hermano, dice la sierva de Dios, nuestra única regla de fe es esta: nadie, ningún ser humano puede llenarnos el vacío que llena la palabra de Dios. Amén. Hermano, vienen crisis profundas. Y ahorita mismo, bien lo dijo el siervo de Dios cuando dijo ahorita, los siervos del Señor van en diferentes carros. Algunos van todavía, la mayoría, hermanos, si puedo considerarme entre ellos, vamos todavía en el carro. Y el que va manejando, hermano, o el que no va manejando, tiene la ventaja de agarrar el teléfono y hacer cualquier cosa. Y puede detenerse y mirar hacia la derecha, hacia la izquierda, hablar,
disfrutar del camino mientras que el tiempo es corto. Otros van un poquito más rápido, otros ya han pasado, otros están pasando el camino ensangrentado. Llegar a aquel lugar, hermanos, fue caminar sin zapatos. Y al caminar sin zapatos, las rocas rompieron los pies y comenzaron a sangrar. Pero el lazo que bajaba ya mucho por fe, lo sostuvieron. ¿Saben dónde cayeron? Sin saber dónde iban a caer, se aferraron del lazo. ¿Dónde cayeron, Eduardo? Cayeron en un valle verdecito tan lindo. Cayeron en la tierra prometida. Un valle verde completamente que, dice la sierva, nunca un verde tan precioso como ese se había visto aquí en la tierra. Y era el camino, era el valle de nuestro Señor. Era la tierra prometida. Por fe. Ellos agarraron el lazo, no se sabe de dónde estaba sostenido, pero por fe. Solamente le supieron que decía que estaban seguros los Que lazos. estaban seguros donde habían llegado. ¿Por qué? Porque habían estudiado. Y si hemos estudiado, podemos demandar de las promesas del Señor. Pero a veces somos presuntuosos, queremos demandar de las promesas del Señor andando en caminos extraños. Ahora bien, dice aquí, al no tener un fundamento sólido en Cristo, ¿qué pasó cuando vino la crisis? ¿Cuál es el peligro que corremos? ¿Dónde están los discípulos que comían y bebían junto con Jesús? O un Pedro, si lo vemos en este versículo donde estamos, este Pedro que dijo 16 dice, y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora bien, cuando vino la crisis, ¿dónde estaba el Pedro? ¿Quién fue uno de los primeros en correr? En negar. Pedro. Ay, hermano. Otra pregunta también, ¿dónde estaban los discípulos? Todos dijeron que iban a morir por Cristo. Cuando Jesús habla de su muerte, dice, el primero que saltó en decir, yo, dice Pedro, yo, si es posible, voy a morir por ti. Ahí está la cita, Mateo 26, 34 y 35. Yo puedo morir por ti. Y si es necesario, lo haré. ¿Y qué pasó? Pedro. Y Jesús tenía algo en sus ojos. Tanto había amor, como también tiene una virtud, que cuando Jesús miraba hacia los ojos de un pecador, quedaba desnudo delante de él y conocía lo que había en su corazón. Pedro. Pero todos dijeron lo mismo. En el versículo 34, y todos dijeron lo mismo, que iban a morir ¿por quién? Por Cristo. Mas sin embargo, todos se descarriaron como ovejas y cada quien se apartó por su camino. Es decir, Solamente hubo uno que lo siguió, Juan. Juan le siguió de lejos también. Dice la Biblia que lo siguió de lejos. Pero estuvo ahí, aunque sea de lejos, hermano, que nosotros estemos en la vida cristiana, pero que estemos por lo menos mirando a Cristo, aunque sea de lejos. Muchas personas se sanaron cuando Dios a través de Moisés levantó la serpiente. Algunos que miraron, que sea de lejos, pero miraron con fe, recibieron la sanidad. Y gloria a Dios por eso. Ahora bien, ¿qué dice el evento de los últimos días? Ya tenemos que terminar, ¿verdad? Sí, vamos a terminar con esta parte. La Biblia, eso está en el libro Alza tus ojos, en la página 50. Dice, la Biblia no fue dada solamente para los pastores y eruditos. Cada hombre, mujer y niño debiera leer las escrituras por sí mismo. No dependan del ministro para que él las lea. La Biblia es la palabra de Dios para ustedes. El hombre pobre la necesita tanto como el rico. El
analfabeto como el erudito, Cristo hizo tan sencilla esta palabra que al leerla tiene por qué, no, o sea, al leerla nadie tiene por qué tropezar. Lea y comprende el humilde morador de la choza la palabra dada por el más sabio de los maestros que el mundo ha conocido alguna vez, y no habrá alguien más grande que él entre los reyes, gobernantes, estadistas y hombres más altamente del mundo, pero solamente son aquellos que estudiamos la palabra de Dios por nosotros mismos. Basta, hermanos, de comer pan de segunda mano. Preocupémonos, hermanos, por estudiar la Biblia por nosotros mismos y tener un fundamento claro y convincente de la palabra de Dios. El mayor sermón del que debiéramos predicar será nuestro testimonio. Pero si no conocemos al Maestro, si no conocemos por nosotros mismos, será un cristianismo barato. Un cristianismo barato, hermano, es... desacreditamos al Maestro cuando creemos en un cristianismo de esa forma. Preocupémonos pues, como el último grano de la parábola que cayó en buena tierra. ¿Y cómo fueron sus frutos? El 100 por 1. Siempre y cuando caiga en buena tierra. Y yo creo que tenemos un buen terreno en el cual podemos sembrar la palabra de Dios hoy día para que dé fruto el 100 por 1. Que Dios nos bendiga en este día y que pasen una linda tarde. Feliz sábado. Amén. Señor te bendiga. Amén. Vamos a leer el libro, a terminar con el mismo himno.